Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y hoy les traigo esta hermosa flor para que la realicen conmigo. Vamos a iniciar con nuestro tutorial realizando lo que es la maceta, y para comenzar vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que ya tenemos los 6 puntos bajos en el anillo mágico, jalamos y cerramos. Yo todas las rondas las hago cerrando con un punto deslizado y subiendo con una cadena, pero ustedes lo pueden realizar en espiral si ustedes así lo desean. En el primer punto que realizamos vamos a hacer un punto deslizado, subimos con una cadena y en ese mismo punto vamos a comenzar a realizar nuestra segunda ronda, que van a ser 6 aumentos seguidos. Los aumentos los realizamos haciendo 2 puntos en un mismo lugar. Ya hicimos uno y hoy hacemos el otro, y este sería un aumento. Vamos a realizar 5 aumentos más y terminaríamos la segunda ronda con 12 puntos bajos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cerramos la ronda en el primer punto que realizamos, hacemos un punto deslizado y subimos con una cadena. En nuestra tercera ronda vamos a hacer un punto y un aumento. 1, y un aumento, un punto y un aumento. Esto lo vamos a continuar hasta terminar nuestra ronda, y en esta ronda tendremos un total de 18 puntos. Un punto y un aumento, un punto y un aumento, un punto
y un aumento. Cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadena. Para nuestra cuarta ronda vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Un punto, 2 puntos y un aumento. Este mismo patrón lo vamos a realizar en toda la ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. En nuestra ronda número 5 vamos a realizar punto sobre punto, pero solo tomando la hebra trasera. Ustedes notan que aquí tenemos como una tipo V. La hebra delantera es la de enfrente y la hebra trasera es de esta de atrás. Entonces vamos a comenzar a hacer puntos sobre puntos, que es la misma cantidad de puntos, en este caso 24 puntos, pero solo tomando la hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así continuamos hasta terminar nuestra ronda número 5. En nuestra ronda número 6 vamos a realizar siempre punto sobre punto, pero ahora sí tomando el punto completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y continuamos así hasta terminar nuestra ronda. En nuestra ronda número 7 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Este mismo patrón lo vamos a realizar en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Una vez terminada la ronda número 7, vamos a realizar punto sobre punto. Vamos a hacer 5 rondas de punto sobre punto, empezando con 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta terminar la ronda. Vamos a llegar hasta la ronda número 12 con punto sobre punto. Una vez realizadas las 5 rondas, vamos a continuar con la ronda número 13. Vamos a hacer siempre una ronda de punto sobre punto, pero esta vez tomando solo la hebra delantera. 1, 2, 3, 4, 5 y continuamos así, solo tomando la hebra delantera.
Una vez terminada la ronda de punto sobre punto, nos estará quedando de esta forma. Y vamos a hacer una última ronda igual de punto sobre punto, pero ya tomando los dos puntos para que nos dé esta forma de aquí. Una vez terminada nuestra ronda número 14, vamos a cortar la hebra y vamos a hacer con nuestro color café. Vamos a empezar a tejer lo que es esta parte de aquí y vamos a hacerlo tomando solo la hebra trasera que nos quedó. O sea que vamos a agarrar toda esta línea que se mira aquí y vamos a hacer punto sobre punto. Eso quiere decir que vamos a agarrar los mismos 30 puntos que tenemos con color café. Hacemos una cadena y empezamos a tejer en el mismo punto. 1, 2. A medida que vayamos realizando los puntos, vamos a ir escondiendo esta hebra que tenemos aquí. 4, 5, 6. Y así vamos a continuar hasta llegar hasta acá. Una vez terminada nuestra primera ronda, vamos a realizar un círculo, ya sea de cartón, de plástico o algo que ustedes tengan, pero que sea grueso, para colocarlo en el fondo. Y eso nos va a permitir que podamos mantener paradita nuestra florcita. Para la segunda ronda vamos a empezar a realizar disminuciones. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos y una disminución. ¿Cómo se hace una disminución? Aquí tenemos, no sé si se logra ver, tenemos la hebra delantera y la hebra trasera. Entonces en esta ocasión vamos a agarrar la hebra delantera del primer punto y la hebra delantera del segundo punto. Pasamos por las dos y hacemos el punto normal y seguimos. 1, 2, 3. Agarramos hebra delantera del primero y hebra delantera del segundo, pasamos y hacemos el punto normal. Repetimos de nuevo. 1, 2, 3. Hebra delantera, pasamos ganchillo y cerramos. Este mismo patrón lo vamos a realizar hasta finalizar la ronda. Para nuestra tercera ronda vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Seguimos. 1, 2, y una disminución. Vamos a realizar este patrón hasta finalizar la ronda. Para nuestra siguiente ronda vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto
disminución, un punto y una disminución, un punto y una disminución. Vamos a continuar así hasta terminar nuestra ronda. Antes de terminar nuestra última ronda, vamos a empezar a rellenar. Acuérdense que teníamos que haberle metido al fondo ese cartoncito o ese plástico grueso para que se mantenga paradito. En nuestra última ronda vamos a realizar solo disminuciones seguidas. En este caso serían 6 disminuciones. Recordando solo tomar la hebra trasera del primero y del segundo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cortamos hebra. Dejamos una hebra larga porque vamos a coser. Vamos a dejar la hebra larga, pero no vamos a cerrar por completo para poder meter nuestro soporte. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes deseen. Yo en esta ocasión le estaré poniendo este hierrito. Aquí en este lado estaremos ocupando tirro para cubrirle lo que es la puntita. Ahora vamos a continuar realizando con el tono verde lo que es el tallo y las hojas. Y vamos a iniciar con un anillo mágico. Seguido de nuestro anillo mágico, vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordarles que yo estoy cerrando las rondas con un punto deslizado y subiendo con una cadena, pero ustedes pueden hacerlo en espiral. Ahora vamos a realizar un punto y un aumento. Uno, y un aumento, un punto y un aumento, un punto y un aumento.
Y ahora vamos a realizar punto sobre punto. Desde la ronda número 3 a la ronda número 11 vamos a realizar de puntos sobre puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y esto mismo estaremos realizando hasta la ronda número 11. Una vez terminadas las 11 rondas, vamos a hacer 2 rondas más de punto sobre punto. En total tendríamos 13 rondas. Cortamos, dejamos hebra para poder coser. Y reservamos.